¿Qué pasa, Scali? Buenas tardes, Montipeiro. Pues muy bien, aquí estoy en un sitio muy agradable con caramelos delante. Sí, porque íbamos a hacer un paseando con todo mal. Pero me he achantado. Te has achantado por sí. el frío y entonces estamos en Flamingo. Es que claro, como es invierno, ya yo amo mucho el frío, todo el mundo lo sabe, pero... Es mentira, tú lo que amas es estar en tu casa. Amo que haga frío fuera de casa. Exacto. Para poder resguardarme muchísimo. Para poder quedarte caliente en tu casa. Entonces, por eso tengo mis calcetines, mi funda de pies eléctrica. Eso que te has comprado. Que es maravilloso. Ese electrodoméstico. Eso es fantástico. Yo sé que hay que ser, te digo una cosa, hay que ser muy valiente para enseñarlo como para tú lo has enseñado. Como yo lo estoy enseñando. Tú has dado la cara por esa movida que, dilo, es un calientapiés o algo así. Es un calientapiés eléctrico, sí. Pero es como es como una bota. Como una manta eléctrica, pero con forma de calcetín gigante para que metas los dos pies. Es muy guay. Claro. Pero es verdad que es una cosa que la gente hace en la intimidad. La gente no lo enseña y no va por ahí a cara descubierta enseñando que usa esa movida. Claro, luego pasa lo que pasa. Luego el éxito en otras redes sociales disminuye. Pero bueno, maravilloso. Bueno, pues como hacía mucho frío y te has achantado, estamos en Flamingo Tattoo Shop, que es el mejor estudio de tatuajes del mundo. Y ahora mismo Julia Zombie, que es esta tatuadora magnífica, sí, cuéntalo porque me ha parecido maravilloso. Nos está sirviendo el té y nos ha traído un papelito para que seleccionáramos si queríamos azúcar, sacarina o nada. ¿Se puede ser mejor persona? No, lo dudo muchísimo. Bueno, entonces pues, me ha chantado porque hace frío, claro. Nos venimos arriba queriendo pasear y luego veo que hace, pues eso, muchísima humedad y muchísimo frío como hace en Valencia. No obstante, yo creo que podemos poner la cortinilla de Paseando con todo mal, que es nueva y es fantástica, y luego, pues bueno, hemos paseado hasta aquí. Claro. Y al fin y al cabo estamos fuera de nuestra zona de confort, con lo cual nos vale perfectamente. Vale, pues vamos allá. Camina, camina, que camina, 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 que camina, 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 que camina. Hola y paseando con todo mal agua. Bueno, esta cortinilla nueva, fantástica, por Bulerías, si no me equivoco, es de César Gálvez, que es un guitarrista excepcional, que yo de verdad no sé qué hemos hecho tan bien para que músicos tan guays nos hagan estas cortinillas. Todas, es que es una fantasía. Gracias, César, de verdad, porque es un orgullo. Y a mí me sorprende, ¿no? Porque es como que nos escuchan músicos y músicas muy buenos. O sea, algo les estamos dando a los músicos y músicas de este país. Pues supongo que tú, básicamente, que con tu influencia. Bueno, no creo que sea solo cosa mía. Igual están enamorados de ti todos los músicos. O de ti, fíjate. No, de mí no. Pues sí, a lo mejor sí. No, los músicos no se enamoran de mí. Bueno, yo creo que... ¿Qué tengo que ofrecerle yo a un músico? Pues bueno, tienes una casa, que eso ya es más de lo que tiene cualquier mayoría, músico. ¿sabes? Tienes una casa. Tengo una funda para pies eléctrica. Yo, fíjate, esa es mi apuesta. Bueno, pues lo dicho, estamos en Flamingo Tattoo Shop, que también es un sitio como muy crisis de los 40, que es el leitmotiv de esta temporada. Sí, total. Así que bueno, pues... Que a todo esto estamos aquí porque te has hecho un tatú. Me he hecho un tatú, sí. ¿Como todas las semanas? No, porque yo tengo un poquito de horror vacui, entonces voy rellenándome pequeños huecos. Sí. ¿Y qué tatú es? Pues me he tatuado mi palabra favorita en francés. ¿Qué es? Déboussolé. Déboussolé. Déboussolé, que significa literalmente desbrújulada. Vale. Y su traducción es como desorientada o como desnortado sería. Es que me parece preciosa. Desnortado también está muy bien. Desnortado mola mucho. Sí, es como que creo que quiero tatuarme alguna palabra que me guste o mi palabra favorita de los idiomas que hablo. Porque la verdad es que en mi día a día, en mi trabajo y tal, está muy presente los idiomas y es como que quiero pues hacerme un pequeño mapa de mis palabras favoritas. En portugués mi palabra favorita es Saraiva, que significa granizo, que la verdad es que pues no conecto tanto con el significado, pero me gusta mucho Saraiva. Y luego en valenciano, por ejemplo, no sé qué palabra elegiría. En inglés no tengo palabras, tengo Made for Walking y Wild Thing, que creo que está guay también. Y me faltaría algo en valenciano. En castellano no creo que haga falta. Ya. Bueno, no lo sé. Tengo que pensar. Sí, tengo que elegir mis palabras favoritas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. La mía en castellano es lúgubre. Siempre lo he sabido, pero no sé si me tatuaría la palabra lúgubre, no lo sé. Mi palabra favorita... No tengo palabras favoritas, la verdad. Mi favorita es calientapiés.
Pues eso, entonces si nuestros oyentes y oyentas, que parece ser por lo visto que también hay una gran cantidad que están inmersos en la misma crisis de los 40 que estamos nosotros, puede venir a tatuarse aquí, porque es lo que hay, porque sabemos que se atraviesan así las crisis de los 40, que por cierto, recordamos, estamos preparando un especial, ya nos han llegado algunos audios muy guays, mandadnos por favor vuestras crisis en audio a todomalpodcast@gmail.com, audios de 1 minuto, por favor, que nos está llegando algunas biblias sonoras que vuelven la ficción sonora de esta, que no puede ser. A ver, yo les entiendo perfectamente porque yo mismo estoy siendo un turras con la crisis de los 40. A ver, les estamos pidiendo, en plan, vosotros estáis ahí 19 programas de 1 hora y queréis que yo te cuente en 1 minuto. Pues sí, así somos. Claro, yo les entiendo perfectamente. O sea, tienes unas ganas, o al menos yo estoy en un estado de estar todo el rato dándole vueltas. Tú eres un hater de la crisis. Es que estoy desbordado totalmente y estoy desbordando con toda mi movida. Bueno, entonces, pues que haced lo que podáis, pero mandadnos más audios porque ya en breve lo vamos a grabar. Bueno, antes de que empecemos ya con las secciones estamos en sí. Han pasado cosas muy fuertes esta semana, como que nos han nombrado sí, cierto. a Todo Mal en Buenismo Bien. Enar Álvarez me ha nombrado a mí y a Todo Mal. Sí. Me quedo muerta a la bañera, Pues bueno, esto es muy guay. Es muy guay porque amamos a Enar y amamos Buenismo Bien y bueno, yo la conozco de redes y hablo con ella habitualmente, pero no deja de ser sorprendente porque creo que es muy generoso por su parte el que nos nombre así, ¿no? Y que nos exponga delante de su público y es muy guay, la verdad. Estoy flipando bastante porque es un programa que escucho semanalmente. Me da un poco de rabia, no me da rabia, pero me da rabia el haberme enterado antes de haberlo escuchado. Ya, que yo te lo mandé enseguida porque yo de normal lo escucho, entonces si de repente me lo hubiese encontrado, habría sido podría habérmelo callado, pero quería compartirlo. Normal, no me da rabia en ese sentido, sino que es rollo, ay, hostia, qué sorpresa me habría llevado, ¿no? Ya. Es fuerte, bueno, pues gracias si nos escuchan en algún momento de Buenismo Bien. Una oyente nos ha dicho, es el crossover perfecto, Buenismo Mal, que es como, qué guay, ojalá. Total, sí, de hecho el programa nació un poco de la forma opuesta a la que nacimos nosotros y de alguna forma se han invertido un poco los hemos ido polos. Confluyendo, ¿no? Ellos han dejado de ser tan Buenismo Bien porque vieron que no eran capaces de coger a derecha e izquierda y juntarlas en un plató y que todo fuera mega guay. Alguna vez sí que invitan a algún político de derechas como el del PNV, que sí que tal. Pero han visto como que ha sido un poco complicado el hecho de juntarlo todo, ¿no? Y nosotros nacimos como todo mal, pero sí que nos hemos vuelto un poco menos haters, creo yo. Es verdad. Creo yo. Bueno, yo creo que el hate sigue ahí, pero que quizás se ha sofisticado, ¿no? Un poco. En plan, es nuestro disco más maduro, ¿sabes? Pues a raíz de esto, de que te mencione Enar en Buenismo Bien, he pensado en lo que dije hace varios programas, en el programa donde hice la sección esta de Llorona, donde empecé a llorar porque los hombres ahora no sé qué, no sé cuánto. Me recordó mucho porque ayer me comentabas, porque habías estado hablando con ella y te mencionó en el tal, y yo dije, joder, a Monty la mencionan en Buenismo Bien y yo aquí haciendo pilates como un gilipollas. Y es que estamos viendo la época en la que las mujeres por fin estáis teniendo vuestro sitio merecidísimo, que ya era hora, y ahora a los hombres nos toca hacer pilates. Y hacer pilates. Y me pareció como muy... no sé, muy poético de alguna forma o muy... Sí, me gusta esa visión. Y yo dije, esto es un claro ejemplo de lo que yo quería decir. Y yo ahora me tengo que joder. El patriarcado ya está aquí. Y no ser mencionado en ninguna parte, pero me pasa súper feliz. Yo realmente lo sentí como es fantástico. Lo digo simplemente como el... Como sí, pero eso, que el hecho de que nombre me hace más ilusión que nombre a Todo Mal que a mí. Sí, porque yo, claro. O sea... En fin, pues muy bien. Pues nada, pues vamos allá. Cosas que sí. Queríamos que habláramos un poco de cosas felices, ¿no? Que ya era... que estamos dando mucho la turra, ¿no? Sí, sí. Bueno, felices no, cosas guays. Sí, felices guays. Tenemos un cosas que sí. Un cosas que sí. Sí. Venga, pues vamos a hablar. Tienes cosas pensadas. Sí, a ver, mira, cuéntame. yo hace unos programas este de este tema que es comer cosas en velatorios, ¿vale? Porque quiero decir, es un tema que a mí me preocupa. Y
como que en ese programa, no me acuerdo qué es lo que decíamos después, que eso quedó un poco eclipsado. Y yo creo que es importante que hablemos de esto, ¿vale? Creo que es importante, yo lancé al aire que necesitábamos un verbo que englobara comer y llorar a la vez. Ajá. Porque esto es una cosa que se hace, claro. Y que como lo que no se nombra no existe, pues no parece que no está bien, ¿no? Entonces, como no existe, pues luego si tú estás en un velatorio comiendo Ferrero Rocher, la gente te mira raro. Entonces creo que de verdad necesitamos un verbo para esta acción, ¿no? Entonces yo he traído yo muy constructiva, he traído 2 propuestas. Vale. Yo propongo engullorar o sollozampar. Hostia, sollozampar me gusta mucho. Mucho. Entonces, creo que necesitamos de que este verbo exista. Entonces, yo no sé qué hay que hacer. Quiero decirte, yo no voy a ir a RAE a proponerles nada porque me da muchísima pereza, pero se supone que si todos empezamos a utilizar el verbo engullorar o sollozampar para referirnos a cuando lloramos y comemos a la vez, esto al final existirá. Pues sí. Qué maravilla, Julia, trayéndonos el té. ¿Cómo la queremos? Hay sacarina y todo. Qué bonita, por favor, estas tazas. Qué fantasía. Podemos hacer esto como todo mal en casas de la peña. todo mal itinerante. Estaría muy bien. Todo mal a domicilio. Si tenéis empresas o en vuestra casa se está bien y no nos vais a secuestrar ni nada, podemos ir a vuestras casas a si tomar no nos sacáis un tema y nos dais la brasa, esto es bueno, perfecto. Pues eso, engullorar o sollozampar, ¿cuál te gusta más? Como ya he dicho, creo que sollozampar me gusta más. Creo que... Pero yo creo que se pueden tener directo, o sea, puede ser las dos. Claro, creo que es una palabra lo suficientemente importante como ya como para partir de que tenemos de entrada 2 sinónimos. A ver, engullorar yo lo concibo más como realmente el picar, o sea, lo que tú te referías de picar porque tienes hambre en un velatorio, engullorar tiene mucho más sentido. Pero sollozampar creo que tiene más que ver con el no haber comido en todo el puto día porque has estado 12 horas cortando con tu pareja estas rupturas que duran un día entero porque nadie se... Porque es muy triste todo y todo el mundo y tienes que cerrarlo bien, ¿no? Y llegas a tu casa y te abalanzas mientras lloras sobre algo. Vale, o sea, sí que puede ser, lo veo, como que engullorar tenga esa acepción más de estoy en un sitio como un velatorio donde se llora, pero es una tristeza común a toda la gente que estamos aquí, es decir, hay una tristeza estructural a la situación, y en esa situación donde se supone que hay que estar triste y todos estamos tristes, yo como. Y quizás sollozampar tenga más que ver con una cuestión personal. O sea, con algo que te pasa a ti que no es en plan estoy en una guerra y por eso lloramos, ¿sabes? Yeah. Lo veo un poco como esa diferencia. Engullorar en velatorios, sollozampar cuando estás en tu casa en bragas comiendo Choco Crispies mientras lloras porque acabas de cortar con tu novio. Yo ahí lo dejo. Vale. Entonces, si todos empezamos a usarlo, conseguiremos que esto exista. Vale. También tiene que pasar muchas veces para que... A mí me pasa muchísimo. Yo creo que esto pasa más. Creo que pasa más el sollozampar que el engullorar, ¿no? ¿O qué? Yo soy más de engullorar que de... O sea, a mí me pasa más esas situaciones, pero las dos. Yo creo que la gente lo que pasa es que lo concibe como 2 cosas separadas. Pero creo que es el momento de entender que son una gestalt. O sea, es más que la suma de sus partes. Comer y llorar a la vez es más que comer y llorar por separado, ¿sabes? Claro. Bueno, pues eso, ahí lo dejo. ¿Qué cosas que sí tienes tú? Tienes una con la que estoy muy de acuerdo. Sí, con el tema de claro, hablábamos el otro día que claro que con el frío ¿qué ocurre? Que dormimos mucho más. O sea, es una cosa obvia. O sea, no estoy descubriendo nada. Yo duermo la misma mierda, pero bueno, bien. Tienes que levantarte a las 7 de la mañana o antes. Por eso engulloro. Engulloras. Mientras desayunas, lloras mucho. Engullorar, me gusta mucho el futuro subjuntivo. Pero sí que es cierto que por ganas, tú te quedarías en invierno hasta las 12 del mediodía como poco. Sí, bueno, yo me levantaría, no dormiría más. Yo me despertaría a las 7 de la mañana, pero me pondría el batín y estaría en mi sofá con mis gatos haciendo mis mierdas. Y eso ya es muy guay. Claro, y entonces pensé en el tema de la hibernación, que realmente de alguna forma hibernamos un poco, pero no nos dejan, nuestra sociedad no nos deja hibernar. Entonces fantaseábamos, ¿no?, con una sociedad que se pudiera hibernar. Donde se pudiera hibernar. Yo fíjate que esta propuesta la veo muy de rejón.
O sea, veo muy a Errejón yendo al Parlamento a decir que Más Madrid, o como se llame, que la verdad todas estas cosas que no son economía directamente. Sí, de la semana laboral de Ecuador, la hibernación, lo veo como muy Más Madrid esta propuesta. Yo veo a Errejón yendo ahí y decir, bueno, pues se va a hibernar. España, país líder en hibernación humana. Claro, yo es que no entiendo muy bien, nunca lo he entendido muy bien. Yo siempre he sido de cogerme vacaciones en septiembre y cosas así. Nunca he entendido muy bien, sí, a ver, sí que lo entiendo porque la gente se coge vacaciones en agosto, sí que lo entiendo, es lo lógico siempre, pero realmente la necesidad de desconectar, no levantarse, no moverse, ocurre con el frío. Claro, pero la gente en vacaciones lo que quiere, la gente que no eres tú, es salir de su casa y ir a sitios. Entonces, con el frío... Ya. O sea, las vacaciones que la gente sueña, bueno, a veces, yo también, a veces me cojo vacaciones, yo siempre me cojo vacaciones en Navidad, porque sí que me gusta es estar de vacaciones con frío en mi casa, o a veces viajo y tal, pero sí que entiendo que a veces las vacaciones son quedarte en tu casa. Pero la mayoría de gente lo que quiere es irse a algún sitio. Claro. Entonces, irte a algún sitio en verano, pues te permite hacer más actividades. Sobre todo viajar, sobre todo lo que es viajar. Claro, por eso digo que como tú el viaje no es lo que contemplas, que por cierto el otro día me dijo Virginia Rodrigo, oyente maravillosa y mujer a la que amamos, que estaba muy de acuerdo con que te alargaras más, con que no te gusta viajar. Como que cree que hay que hablar más de eso. Y creo que tienes razón. Como que tú lo dejas caer un poco, pero tampoco lo dices con la boca un poco pequeña porque... Pues porque eso me condena socialmente muchísimo. Claro, pero es verdad que creo que sois muchos y que es hora de igual somos un poco orgullo. Una pequeña resistencia, sí. Claro, hay que salir, en este caso, hay que salir de la maleta, ¿sabes? Igual me lo planteo. Igual le podíamos preguntar a Virginia que nos enviara un audio quejándose. Pues sí, pues aquí queda dicho. Y yo la podría secundar y la apoyaría con alguna idea. A mí me parece que a mí me gusta viajar, pero que no voy a tatuar Wanderlust ni nada de eso. O sea, que me parece bien que la gente no viaje, me parece bien que la gente haga lo que quiera. Vale, ¿quieres añadir algo más de esto de la hibernación? ¿Quieres elaborar tu propuesta? Rejón, ahí te la dejamos. Bueno, mi propuesta no, simplemente sería que no sería raro, o sea, no sería raro normalizar el coger vacaciones en invierno. Pero ¿te refieres a hibernar raro? Como que se suspenda el mundo, en plan de diciembre a febrero, por ejemplo, no hay nada? Es que tendría mucho sentido. Tú te preparas, te haces tu compra por internet, no sé qué, tu congelador petado, y en esos 2 meses tú hibernas. Nada, claro. No hay nada, no hay trabajo, no hay transporte público, no hay nada. Te encierras en tu casa, vale. ¿Y crees que habría que dormir como hacen los osos? En plan, como inducidos por alguna sedación hasta que de manera natural... No, porque creo que básicamente... No sé el tema de los osos, cómo funciona, pero creo que no duermen en ese sentido, simplemente están ahí, ¿no? O sea, sí que duermen, se supone que es como un estado... Están como muy sobaos, claro, ellos comen como un montón, ¿no? Claro. Como un montón, y luego ya no tienen que salir de la cueva porque están ahí, tal. Seguro que es algún tipo de oso, no serán todos los osos. Bueno, sí, yo no sé, pero no creo tengo ni idea, que duerman como un gusano en una crisálida y de repente despiertan. Bueno, el tema crisálida a mí también podría muy estar guay. Podría estar guay, sí. Pero creo que simplemente más. Están ahí. Es decir, tú vas a una cueva donde un oso está hibernando y el oso te va a recibir. Pero yo sé que creo, me suena ¿dónde vas? No, a mí me suena haber leído que sí que hay como que el organismo de los animales que hibernan entra de algún modo en una especie de letargo extraño en el que sus funciones vitales están reducidas al mínimo para consumir la mínima energía posible. Sea que sí. Pero la consciencia no se elimina. Yo creo que sí. O sea, creo que están como como la hipnosis, como entre el sueño y la vigilia. No lo sé. Bueno, ¿Por qué estamos hablando de no lo sé, no lo sé. Pues que nos alumbre alguna bióloga que nos escuche. Que tenemos biólogas que nos escuchan, me consta. Claro que sí. Vale, yo la otra cosa que sí que tengo son las exnovias. Que como cosa que sí, o sea, sí, las en general exnovias. las exnovias tienen muy mala prensa. A la gente no le gusta conocer a las exnovias de sus novios. O sea, estás haciendo una reivindicación de las exnovias. Yo reivindico las exnovias, primera porque se merecen todo el respeto del mundo por la sencilla razón de que la exnovia es alguien que está haciendo lo mismo que tú, pero que lo hizo antes. Y eso para empezar, o sea, esta gente que ve a las exnovias como enemigas, pero tú, ¿qué te crees que eres? Si tú eres tú también eres una futura exnovia. Tú en otro plano temporal eres una exnovia. Vale, estás hablando... Es que, claro, estoy hablando desde la perspectiva de que para muchas mujeres, las exnovias... Claro, son es que enemigas. No lo he concretado. Podría ser desde el punto de vista de los novios. No.
para mí como mujer, ¿no? Como mujer heterosexual, que hay muchas mujeres que ven a las exnovias como enemigas, como algo, y no, tío, esa exnovia eres tú antes que tú. Eso es lo primero. Segundo, una exnovia da mucha y muy buena información sobre ese tío. O sea, es decir, si tiene una exnovia de puta madre, alégrate. ¿Sabes? Porque eso es muy buena señal. Y por sus exnovias tú puedes saber mucho de esa persona. Y por cómo habla él de sus exnovias. Luego, le debes mucho a las exnovias. Las exnovias de tu novio le han enseñado muchas cosas de las que tú ahora te vas a beneficiar. Porque aquí todas vamos deconstruyendo señores y enseñándole a los señores, pues si a ti un señor te llega bien enseñado, pues agradéceselo a su exnovia. Muchísimo, te lo digo ya, que un 90% de esa deconstrucción lleva el nombre de su exnovia. Así que vamos a reivindicarlas más, vamos a respetar más a las exnovias. Una exnovia es para siempre y que vivan las exnovias. Y los exnovios, pues no lo sé, la verdad. O sea, no sé cómo está este tema. ¿Cómo ves tú a los exnovios de tus novias? Porque no soy un hombre. No sé qué novias estás hablando, pero... Bueno, de las novias que hayas podido tener. No digo que ahora tú tengas... Nosotros lo que hacemos es lo típico que ya comentamos. De hecho, lo comentamos en otro Paseando con Todo Mal, que era... que nosotros lo callamos todo. O sea, todo va por detrás. Nosotros parecemos que entre hombres hay mucho colegueo y mucho honor y mucha movida, pero nosotros sentimos el mismo resquemor hacia los exnovios que seguramente las mujeres hacia las exnovias. O sea, seguro. Pues no me parece bien, hay que querer a las exparejas. Las exparejas son súper importantes. Pero es cierto que lo llevamos todo en silencio. O sea, es rollo, si alguna vez te presentan al exnovio de tu pareja, le das la mano y haces, tal. No hay nada, no hay cuchillos, no hay nada, no, o sea, tal, pero todo va por dentro y no se menciona absolutamente nada. Me imagino también que habrá de todo. Yo es que nunca he sido muy celoso, entonces nunca no puedo. Creo que los tíos celosos sí que pueden tener bastante movidas con los exnovios. ¿Eres un buen exnovio? Porque eso también hay que ser buena exnovia y hay que ser buen exnovio. Yo creo que sí. Porque normalmente yo me hablo con todas las parejas que he tenido. Vale. Es que yo creo que hay, en el mundo en el que vivimos, no sé si por suerte o por desgracia, porque creo que no es ni una cosa ni la otra, vas a tener más tiempo como exnovio que como novio de tus parejas, ¿no? Creo que he sido mejor exnovio que novio, también te lo digo. Yo no sé si soy mejor exnovia, pero yo soy una exnovia de puta madre. Eso es clarísimo. Como novia no lo sé, pero como exnovia yo soy la mejor. Yo creo que como exnovio soy mejor porque de alguna forma me he dado cuenta más tarde de cosas que no he valorado durante la relación. Y entonces, al darme cuenta más tarde, he corregido muchas cosas. Claro. Es que me da rabia porque... Es lo que te digo, yo tengo muy buenas relaciones con mis exnovios y me jode que exnovio sea una expresión que parte de negar otra, ¿no? O sea, como el que ya no es. Pero ser exnovio es en sí algo. Sí. Es algo, es un estado en sí. Y quizá también se merece una nueva palabra que no implique construirla a partir de un prefijo. Es interesante porque evidentemente es un concepto. Es un concepto y creo que merece su propia entidad porque, como te decía, yo, por ejemplo... Hay exnovios con los que tengo una relación de exnovios de 20 años, que es mucho más de lo que fui su novia. Es decir, lo de que hayamos sido pareja es casi anecdótico, pero sin embargo sí que marca tu relación. O sea, el que alguien sea tu expareja, obviamente partes de un sitio. Excepto contadas relaciones, obviamente estás más tiempo como exnovio, como expareja, que como pareja. Y es lo que... Y pese a que en mi caso se han convertido en relaciones de amistad, pero... sí que tienen como un matiz diferente por venir de ahí, ¿no? Entonces, yo quería reivindicar todo esto. Me parece fantástico y tienes muchos motivos para hacerlo. Y pues bueno, reivindicamos a las exnovias. Las exparejas en general no son enemigos de nadie, a no ser que te digan aparte, cosas que han hecho mal. Cuando vives en ciudades como... Bueno, Valencia no es una ciudad pequeña, pero tampoco es una ciudad grande, ¿no? Cuando ya tú llegas a los 40 años, aquí todo el mundo es el exnovio de todo el mundo. Entonces, por una cuestión de adaptación al medio, no nos podemos llevar mal. Porque es que si no, es un rollo. No puedo ir a este bar porque ahí trabaja el exnovio de mi novia. No puedo ir no sé dónde porque está la novia de mi exnovio. Yo qué sé, tío. O sea, fin. A lo mejor en Nueva York tú te puedes llevar mal con tus exnovios, pero en Valencia o en Cuenca no puedes. Yo creo que hay que llevarse mal con las personas que se portan mal.
Independientemente de con quién hayan estado. Totalmente de acuerdo. Es decir, ¿esta persona se ha portado mal con gente a la que quieres? Mal. Mal. La apartas de tu vida y no quieres verla. Sí, se ha portado bien y no ha hecho nada y su único pecado es haberse follado a tu pareja, pues bueno, pues te aguantas. Te aguantas porque mejor. esto es lo normal, exacto. Lo normal y ya está. Y luego hay una cosa que sí, que es tuya, pero que la voy a decir yo porque me hace mucha risa y te voy a pedir que nos la expliques. Vale. Tú has apuntado aquí, dejar en visto en la vida real. Efectivamente. Bueno, a ver, es justo es justo que lo digas tú porque es un concepto que sacaste tú a raíz de una movida que me pasa a mí o que hago yo, que es dejar en visto en la vida real. Por favor, explícanos esto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como muchos sabrán, los que manejan redes sociales y WhatsApp y tal, dejar en visto es cuando alguien te escribe un WhatsApp o lo que sea, tú ves que lo ha leído pero no te responde. Pues esto a mí me pasa en la vida real Me fascina. Cuando tengo conversaciones relativamente incómodas con gente que no conozco por motivos laborales. Por ejemplo, estoy trabajando en una boda y estoy currando con un fotógrafo que acabo de conocer ese día y me empieza a hablar... Pues me empieza a hacer algún chiste machista o me empieza a hacer algún comentario sobre la novia un poco desagradable. Estas cosas pasan en las bodas, ¿eh? Los profesionales de las bodas tienen algunas cosas que no molan nada. Y claro, es una persona con la que tienes que trabajar durante más de 10 horas y por lo tanto no puedes coger así en seco. Podrías hacerlo, pero sería como muy incómodo coger y decirle, tío, no digas esas cosas delante mía porque yo soy aliado feminista. Claro. O cosas así. Entonces, yo tengo una táctica que he desarrollado desde hace muchos años y la he depurado bastante bien, que es cuando alguien me dice algo que me incomoda o con lo que estoy en desacuerdo, le miro directamente a los ojos y voy poco a poco apartando la mirada, mirando hacia otro lado, sin contestar nada y muevo muy levemente la cabeza como asintiendo, pero no hago ajam, sí, te doy la razón, sino que la muevo muy lentamente. Para que sepa que lo estás oyendo. Que sepa que lo estoy oyendo, pero que no creo que haya que aportar más a lo que él ha dicho. O sea, como una especie de... lo que lanzo es una confusión comunicativa para no tener ni que afirmar, o sea, no tener que darle la razón, pero tampoco meterme en la situación incómoda de decir, joder, esta persona con la que tengo que trabajar durante 10 horas... Claro, no quiero confrontarla. No quiero confrontarla. Entonces dejas en visto. Dejo en visto y lo hago así, directamente me hacen el comentario y no digo nada. Me parece estupendo. La verdad es que creo que es una de las cosas que mejor se me dan en la vida. La he depurado muchísimo y se me da muy bien. Sí. Muy bien. Pues bueno, ahí lo dejamos por si alguien le interesa. Si alguien quiere ponerlo en práctica, yo lo recomiendo. Es bastante curioso porque, claro, si lo piensas... Yo creo que es difícil, quiero decirte, yo creo que hay que practicar bastante, ¿no? Pero es difícil, pero porque uno da por sentado que una afirmación tiene que tener su réplica en una conversación normal. Pero no tiene por qué. Es decir, si una persona dice algo y ya no se tiene por qué comentar nada, se acaba ahí, se muere ahí. Claro. Pues como... Creo que viene un poco a raíz de la comunicación que hemos heredado de WhatsApp. Ahora cuando una conversación muere, por muy amigos que seamos, no estamos hablando todo el rato. Una frase tuya no tiene que ir seguida de una mía todo el rato. Llega un momento en que alguien tiene que decir la última palabra. Pues si alguien dice un chiste que no te ha gustado, simplemente miras hacia otra parte y dices, ya está, se ha acabado la conversación. Claro. Empezaremos con otra cosa. Hay gente que cambia de tema, hay gente que tal, pero a mí me gusta el quedarme en silencio. Muy bien. Y no pasa nada, realmente la otra persona no dice, contesta mi chiste. Claro. Esto no lo van a hacer. O sea, tú sí crees que hay que ser valiente y hacerlo y comprobaremos Creo que es raro, puede. Pero la otra persona no te puede contestar nada. No se puede ofender tampoco, es rollo. No ha dicho nada. Es muy confuso, entonces van a otra cosa. Pues mira, yo voy a añadir una última cosa que sí, que es que me ha pasado hace poco, por azar, hace 3 semanas descubrí un grupo que se llama Ghost, que yo sabía que existían desde hace un montón de años, pero nunca había prestado atención porque daba por sentado que iba a ser otro grupo más de black metal escandinavo que francamente me la sudan todos ya. O sea, esa etapa ya pasó. Y el otro día, hace 3 semanas o así, casualmente escuché una canción y de repente me voló la cabeza y me pasó algo que hacía siglos que no me pasaba y reivindico muchísimo esa
movida tan guapa que es cuando descubres un grupo que te ultra flipa y te obsesionas y lo escuchas 24 horas. Me sé todas las canciones, me he comprado camisetas, me he comprado calcetines, me he sacado canciones con la guitarra. O sea, mi vida, ahora quiero que mi jefe le ingrese mi nómina directamente a Tobias Forge, como se llame, que le den todo mi dinero y que esa persona me dé todo. Quiero la mitra, quiero han sacado la túnica en batín, la quiero todo. O sea, quiero todo lo que existe de ese grupo. Y hacía muchísimos años que no me pasaba algo así. Me flipa la música, escucho muchísima música y me encanta la música. Pero hacía muchos años que no me entraba esta intensidad adolescente de he visto todos los vídeos, todas las entrevistas. O sea, lo sé absolutamente todo. Lo sé absolutamente todo. Y te digo una cosa, estoy un poquito, ya, esto es un poco cosa que no, pero bueno, una de cal y una de arena. La gente que como lleva muchos años escuchando ese grupo está todo el rato haciéndome como mansplaining sobre ghostosplainings. A ver, a mí no me ganáis en pollo nada. Igual me lleváis 10 años de ventaja porque yo soy la última en llegar a esta fiesta, pero yo ya me lo sé todo. Entonces dejadme en paz. No me expliquéis el orden de los papas, ya me lo sé absolutamente todo. No sé todo, dejadme en paz. Claro. Sé más que vosotros. Sí, bueno, esto pasa en la música, en el cine, en todo. Bueno, en las series pasa muchísimo, ya lo sabes, que cuando empiezas esa una serie, toda la de gente te viene y... Pero esa necesidad de recordarte que eres menos porque acabas de llegar. Claro. ¿No los habías escuchado? ¿Me quieres dejar en paz? José Luis, déjame en paz. Pues si algún día empiezas The Office te vas a enterar. No, yo te voy a dejar en paz. Pero como alguien se entere que empiezas The Office, lo llevaré en secreto. Te van a decir, bueno, la primera temporada es más así, pero luego mejora un montón, no sé qué. Te van a hinchar la cabeza con eso. Así pero que no se lo digas a nadie. Cosas que secreto. Sí. Si lleváis muchísimo tiempo sin emocionaros con un grupo de música, ojalá os suceda lo que me ha sucedido a mí. Porque estoy siendo muy feliz. Muy feliz. Eso es muy guay. Muy feliz. Me estoy comprando todos los vinilos. O sea, quiero decirte, es que no hay nada. Lo único que me interesa ahora mismo a mí en la vida es ese grupo. Ghost, que es fantasma en inglés, ¿no? Sí. Muy bien. Ghost. Yo la última vez me pasó hace ya 10 años o así, que fue con Sigur Rós. Y desde entonces no me ha vuelto a pasar algo parecido, pero es muy guay. Cuando de repente dices, además lo descubres y tienen como 12 discos. Y dices, es que no me lo acabo. Es que me pasa como con Juego de Tronos. Claro. Que es de rollo, vale, llegó la última, pero lo tengo todo de golpe. Y está muy guay. Y además, mañana saldrán a la venta las entradas de la gira del año que viene. Me las voy a comprar todas. O sea, voy a estar yo sola. Es decir, en el WeThink, voy a estar yo sola. Me voy a gastar todo. Voy a pedir un préstamo para comprar todas las entradas. No va a ir nadie, voy a estar yo sola. Pues ya que estás de recomendaciones no, pero sí de productos culturales, yo voy a aprovechar y recomendar la serie de Arcane, que está muy bien. Has empezado y pensaba que ibas a decir la serie de Arcano, y entonces digo que me estoy perdiendo. ¿Y por qué? Sería muy duro, ¿eh? Sería muy duro que recomendara la serie de Arcano. Sería muy duro que de repente empezaras a hablar de la serie de Arcano. Y súper bien. Súper bien. Pues Arcane, sí, es una serie Arcane, de animación. Es que ahora no puedo pensar, o sea, pienso en un arcano no binario, claro, y es como más confuso todavía. No, Arcane es una serie de animación basada en un videojuego, pero que realmente no necesitas haber jugado al videojuego para nada. De hecho, yo no he jugado, no sé de qué va ni nada. Sé que está basada en un videojuego porque me lo han dicho. Pero es estupenda, es de lo mejor del año, sin duda. Yo cada año descubro una serie de animación que es lo mejor del año. El año pasado Arcane. fue Shira y este año Arcane. Pues ya está, pues tomamos nota de todas estas cosas tan guays. Perfecto, pues vamos a rajar de alguien ya, ¿no? ¿O qué? Sí, y querías que habláramos de James Rhodes. James Rhodes es como siempre vuelve. Siempre vuelve. Yo tengo muchísimas cosas que decir sobre James Rhodes. La primera es que hay que admitir que es un personaje que no resulta indiferente sin ser tampoco un provocador. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tiene cosas muy insoportables, tiene cosas que están bien, pero no juega a ser provocador y siempre está ahí, siempre está llamando la atención por alguna cosa, y eso de alguna forma no sé qué me provoca. Creo que me provoca cosas buenas. Me provoca cosas más buenas que malas. Hay cosas que, como de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Que lo mataría, pero sus reacciones en general me gustan y creo que todos podríamos ser James Rhodes. Creo que él simplemente no filtra. Hay algunas cosas que nos podría pasar a cualquiera en su posición, cuando tienes tanta gente pendiente de lo que dices. Claro.
si todos hiciéramos lo que hacemos con nuestros colegas, bueno, pues habría que vernos, ¿no? Claro. Entonces vaya por delante que a mí la actitud que él tiene y cómo soluciona estas cosas me gusta, pero vamos a hablar de lo que ha dicho porque así podemos... Hay muchas capas en lo que ha dicho. Bueno, pues ha criticado el reggaetón, ¿no? Ha dicho que la música clásica es mejor. Sí, en un programa de la 2, como que le hacen como una... No es una entrevista, pero sí que es como hay... Es un programa donde, donde hacen emiten preguntas, cortes cortes de gente hablando, y James Rhodes lo que decía básicamente que la música clásica va a estar para siempre, va a existir para siempre por algo, por un motivo, que hay ciertas canciones a lo largo de la historia de la música que seguirán ahí. Sí, que dentro de 200 años nos seguiremos escuchando a Bach y a Beethoven, pero no a Bad Bunny. Pero no a Bad Bunny y tal. Y preguntaba a la audiencia cuál era el secreto, o sea, que él pedía que le explicasen por qué esta movida. Y todo esto ha generado muchísimo revuelo y me ha parecido un debate en redes bastante interesante. Hombre, a mí me resulta apasionante porque ni más ni menos todo esto es la antropología. Sí, efectivamente. En sí. O sea, quiero decir, lo primero es la distinción entre alta y baja cultura, que esto es un temazo, ¿no? La distinción entre música culta y música popular, el colonialismo, porque no nos olvidemos, James Rhodes es un tío blanco europeo que habla desde la academia, desde la música académica, desde lo que se ha llamado música culta y la contrapone a la música popular y además a la música popular de zonas, porque el reggaetón viene de Latinoamérica, de zonas a las que tradicionalmente su música ya de por sí se devalúa con esto que hacemos de la música y las músicas del mundo. ¿Cómo que las músicas del mundo? Vamos a ver. Entonces, aquí hay muchísimas capas y luego también está el tema de que hay productos culturales destinados a durar y a perdurar en el tiempo y eso es fantástico, pero hay productos culturales tan apegados a una generación concreta, a un momento concreto, a un contexto sociopolítico concreto, que es imposible que perduren y eso no los hace peores. Eso los hace perfectos para esos momentos. Y creo que es absurdo estas separaciones que hacemos porque creo que todos y todas combinamos este tipo de cosas y necesitamos ambas. O sea, es decir, todo el mundo necesitamos productos culturales que representen a nuestra generación y con los que sentirnos identificados y todos lo hacemos y a la vez a todos nos gustan determinadas obras de arte o tal que pues, podemos conectar viendo unas pinturas rupestres, ¿no? O sea, esto no tiene ningún sentido creer que porque la música de Bach dure más o perdure más como producto cultural es mejor. Pero es que además, ¿por qué perdura más? Porque perdura más. Perdura más porque de manera artificial le hemos concedido el estatus de música culta y a lo europeo o a lo estadounidense y europeo, ¿no? Le damos esa connotación de superior. Y bueno, y porque también creo que de alguna forma todo perdura porque como que la música clásica, aunque se sigue haciendo música clásica, obviamente, creo que los clásicos se han quedado ya ahí. Es decir, tú cuando piensas en música clásica, piensas en esos éxitos. Claro. No piensas en los nuevos éxitos que estén sacando. Claro. Que además James Rhodes habla de que se sigue escuchando a Mozart y a Bach y tal, y dice, los estás escuchando tú. Claro. Quiero decir, obviamente todo el mundo conoce sí, o sea, obviamente, a Beethoven y todo el mundo pero tal. que ese estatus es construido sociocultural y sociopolíticamente. Totalmente. Porque en la misma época de Beethoven, yo no soy ninguna experta en música clásica, pero en la misma época de Beethoven, de Bach y de Mozart y de Schubert y todos estos clásicos, de esa misma época hay otros y otras, principalmente otras compositoras que han quedado completamente relegadas fuera del canon. El canon es esto, ¿no? El canon es lo que decidimos que perdura. Y lo que decidimos que perdura no es por el criterio de la calidad. Es claro. Obviamente hay calidad, pero hay muchísimas otras razones. Entonces, ya de por sí... No hace falta irse de la música clásica para caer en esto, en decir, claro. Entonces, pues es un debate interesante. A mí personalmente el reggaetón no es una música que me guste, no la escucho, pero tampoco creo que porque yo no la escuche ya tenga que... O sea, eso no me impide ver que evidentemente hay un montón de
de matices en todo esto, ¿no? Sobre todo el problema que se intuye en esta pequeño... Porque él también menciona otros ejemplos, habla de Sabina, habla de Extremoduro... Sí, que solo habla también solo habla una vez más de señores, porque nombra a Leiva, a Sabina, a Robe, que dices, tío, sí que te has hecho español, sí. El cartel del Viñarroc, ¿vale? ¿Sabes? Creo que se ve tanto, por eso creo que también la gente se ha enfadado mucho, porque se ve tanto que está hablando de una perspectiva muy concreta y muy específica. Hombre, que es la perspectiva de la hegemonía y del canon. Claro. Y de soy un europeo blanco hablando de otros señores europeos blancos que son para mí la hostia y todo lo demás es una mierda. Y a mí, pero al mismo tiempo también me ha llamado mucho la atención un suceso que no es la primera vez que pasa y pasa bastante en Twitter. De verdad, no quiero menoscabar para nada el error garrafal de James Rhodes a la hora de enfocar este tema. Sí, no, pero luego cómo reacciona él a posteriori mola mucho. No, pero claro, lo que quiero decir es que si tú escuchas todo lo que dice, o sea, toda la pregunta que hace entera, dice esas cosas que muestran mucho su perspectiva muy personal y desde su punto de vista, pero realmente está haciendo una pregunta, porque el programa va de eso, va de que ellos hacen una pregunta que está completamente sesgada por su introducción. Claro, su introducción es un desastre, pero sí que es cierto que él dice, de verdad, quiero saber, y además lo dicen con estas palabras, dice, de corazón quiero saber por qué esto os gusta tanto. Claro, pero si tú, para entender por qué te gusta el reggaetón, el marco teórico que pones es el de la música culta versus la música popular, la música de países colonialistas frente a la música de países colonizados, y desde la perspectiva de soy un hombre blanco dentro de la academia y los únicos referentes que cito son hombres, el marco teórico que utilizas para hacer la pregunta está tan sesgado que obviamente ya sabemos que lo preguntas casi como una pregunta retórica de cómo os puede gustar semejante mierda. Y eso es lo que ofende. No obstante, él luego pues ha dicho en Instagram, aparentemente hubo mucho alboroto hoy por una breve entrevista que hice en la que dije que no entendía el reggaetón. Me refiero a la parte musical. Claro que entiendo que hay una parte importante de la música urbana como protesta social, incluso si no puedo entender mucho aún las letras. Siento lo mismo con la música clásica moderna. Estoy seguro de que es algo que me falta. Si tenéis alguna sugerencia o lista de reproducción, por favor enviádmelas. Cuando llegué a España nunca había escuchado Serrat, Sabina, Rosalía, Lobo Lesbian, Extremoduro, Estopa, Café Quijano. Bueno, Café Quijano te lo podías haber ahorrado. Ya, pues. Y ahora los escucho todo el tiempo. Me refiero que está guay que él, lejos de avivar las llamas, simplemente dice, tío, la he liado, explicadme. Pero claro, es como que lo que él no entiende es que la discusión que se está dando social no tiene que ver con la música, sino con cómo te enfrentas tú a la cultura y cómo te enfrentas tú desde la perspectiva de la academia. O sea, quiero decir que hay un montón de cosas que yo creo que son súper interesantes para debatir, que no creo que esto vaya de insultar a James Rhodes, ni mucho menos. A eso voy. Creo que lo importante es que gracias a todos los movimientos decoloniales que hay, que gracias a las redes sociales nos llegan a nosotros más, que no son nuevos, porque yo siempre cuento esta anécdota, bueno, ya lo hemos hablado, que lo descubrí estudiando antropología, como cuando se hizo el 500 aniversario del descubrimiento de América, bueno, esto que se llama así, ¿no? Lo llamamos aquí el descubrimiento de América. Sí. Que en los colegios, bueno, yo recuerdo estar todo el día pintando carabelas, no sé qué, en 1992. En América Latina había un movimiento súper potente de insurgencia ante todo esto, que luego terminó con el ascenso de algunos líderes políticos como Evo Morales y demás. Y esto aquí no lo estamos... Aquí estamos pintando carabelas. Mira, esto ya pasaba, esto no ha nacido con las redes, ¿no? Pero está bien que gracias a las redes ahora sí nos llega. Entonces creo que el debate es muy interesante y nos interpela un poco a todos. Y a mí, francamente, es un debate que creo que me enriquece mucho. Si es que a mí me encanta, me encanta leer los tweets de respuesta y verlas, aprender, ¿no? Notar quién era yo hace unos años respecto al reggaetón y plantarme ahora y decir, joder, cuántas cosas, menos mal que no he dicho nunca nada así muy grave para que me lo puedan echar en cara ni nada, porque he cambiado mi postura respecto a esto y tal, pero sí que es cierto que me hiere un poco el hecho de no poder reaccionar
Sé que la gente está hasta el coño, o sea, yo sé que está hasta el coño de tantas perspectivas occidentales, blancas, heterosexuales, pero, hostia, es que se le ha atacado muy fuerte cuando él realmente está haciendo una pregunta diciendo, no entiendo esto. No entiendo, no me gusta el reggaetón, pero es lo que te quiero digo, saberlo. No es solo una pregunta, ni muchísimo menos. No es solo una pregunta, vale, pero es que lo que le han dicho ha sido muy fuerte. A ver, pero porque Twitter es eso y es una mierda, pero quiero decir, Twitter ya llega a un punto que solo es insulto, o sea, que te insultan todo el día 25 personas, claro. Pues si eres... Sí, no obstante, yo creo que pese a que eso sea una mierda y ojalá Twitter no fuera la jungla en la que se ha convertido, porque eso es una realidad, bueno, yo creo que es pues eso, creo que la gente está muy harta de otra vez otro señor europeo, blanco, haciéndose el ingenuo. Solo es una preguntita, pero te acabo de cascar una intro en la que digo que todo esto es una mierda y que yo sí que respeto la música popular porque me gusta Leiva. Vete a tomar por culo, ¿sabes? Sí que es cierto que yo, por ejemplo, sin gustarme el reggaetón, no habría hecho la pregunta, sí. O sea, a mí no me gusta y quisiera saber qué es lo que mola. Pero ¿qué es lo que tienes que saber? El problema es que no hay que saber nada. No hay que saber nada. O sea, quiero decirte, si a la gente le gusta el reggaetón, pues tú te jodes y punto. A mí no me gusta, no lo escucho, no lo consumo, no me despierta interés. ¿Por qué no? Seguramente pues porque me ha pillado en una época, en otra generación, o porque simplemente por mi enculturación y la educación que he recibido musical, pues me gustan otras cosas, ¿sabes? Del mismo modo que puedo casi ver como algo gracioso, como una anécdota, pues a lo mejor un concierto, yo que sé, de música india, pero a priori pues no me apetece consumir música india, porque no la entiendo, por lo que sea. No pasa nada, no tiene que gustarte todo, pero que el reggaetón, esta gente que se empeña como en analizarlo, claro. O sea, acéptalo, a la gente le gusta, jódete. Es cierto que yo jamás he tenido que explicarle a nadie por qué me gustaba el rock. O por qué me gustaba a mí con 15 años Cradle of Filth, que vamos a ver, eso es insoportable. Son cosas que aunque también se ha puesto muy en duda, o sea, es decir, el rock en España no ha sido mainstream nunca hasta... Bueno, en los 80 un poco sí, quiero decirte, Barón Rojo, Busto, esta gente salía en... Sí, pero eran como ese grupo, ¿no? Un par de grupos y tal. No te creas, sí que era bastante mainstream. Pero el tema de que nunca hemos tenido que justificar la música en ese sentido. O sea, la gente se podía sorprender de que te gustara alguien gritando mucho en el heavy metal, por ejemplo. Pero de hecho es que a mí, cuando yo notaba que mi madre abría la puerta de mi habitación y me veía escuchando Cradle of Filth y mi madre, la pobre mujer, estaba esturrufadísima, a mí eso me gustaba. O sea, creo que hay algo... Sobre todo hay algo muy adolescente que no necesariamente está solo circunscrito a la adolescencia, en que te gusta, que la música que a ti te gusta le repugna a los boomers, ¿sabes? Y a la gente eso más mayor. Guay. Sí. Entonces ya está, no pasa nada. ¿De qué nos extrañamos que esté pasando ahora? Pero si el swing, que ahora nos parece como una cosa de parejas horrorosas de 50 años, cuando el swing nace también crea estas reacciones, ¿sabes? El Twisted Sister, que nos parece una banda de viejas, tío, pues Twisted Sister se enfrentaron a un intento de censura, bueno, una censura, por Tipper Gore, por la mujer de Al Gore, porque sus letras eran inmorales. Y allí que se fue al Congreso Dee Snider, tío, con una servilleta, con su fantástico discurso, que eso es historia viva del rock and roll, a defender que podía ser todo lo inmoral y todo lo vulgar que le saliera de los huevos, ¿eh? Claro. Entonces... ¿A mí me gusta el reggaetón? No me gusta. ¿Tengo que entenderlo? No. ¿Necesitan los reggaetoneros que yo lo entienda? No, se la sudo, pues ya está. Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Me hace gracia porque el sábado pasado estuve trabajando en una boda y el DJ Falo, que lo puse en redes sociales porque me llamó la atención, tenía el orgulloso, un letrerito para ponerlo que se ponía DJ Falo. Era un señor de... Sí, pues, no sé, es un señor que está a punto de jubilarse, ¿sabes? Pero DJ Falo. Y estaba poniendo como música, pues se ve que los novios pues le gustaba los 80 y el Remember de los 80 y tal. Sorpresa, ¿no? Me pinchas y no sangro. Y en eso que estoy ahí grabando y tal, haciendo mi trabajo, y me viene el DJ, sin haberme presentado ni nada, o sea, sin conocerlo de nada, me viene por detrás y me dice a la oreja, esta es la música auténtica. No lo que hacen ahora. Ay, mira, pero verdad. fue súper gratuito.
Y dije, ¿cómo? Perdona, dejé de grabar y dije, ¿cómo? ¿Me has dicho? Falo, ¿qué me estás diciendo? DJ Falo diciéndome el Remember es esto es lo bueno. Tal, y yo... no lo que hacen ahora, que eso no tiene ningún sentido y tal. O sea, me quería sacar el tema... Porque en medio no hay nada que le guste más a un DJ de Remember que hacer eso. Pero que era la ceremonia, que se estaban casando en ese momento. Y me estaba intentando sacar el tema del reggaetón y no sé qué. Y claro, yo me giré y de... Ya, y seguramente... O sea, me dijo no sé qué del reggaetón y le dije, ya, y seguramente dentro de 20 años los del reggaetón se quejarán de la música que hagan. Pero que ya hay reggaetón old school. Claro. O sea, ya hay gente que pone reggaetón antiguo, ¿sabes? No le moló nada mi respuesta. Me dijo, sí, claro. ¿Te dejó en visto en la vida real? Algo así, sí. DJ Falo te hizo ghosting. No supo qué responder porque, claro, dije... Claro, pero porque te vio y dijo, este está en mi equipo. Me vio calvo y dijo, ya, este es de los míos. Este es súper perdido. Y dije, no, perdona, dijo, a mí... Este le gusta Supertramp, que es como el grupo fetiche de todos esos señores. que yo Supertramp y Supergrass. Que yo puedo aquí defender a James Rhodes, pero a mí no me saques estos temas que no me gustan absolutamente nada. El ponerme a decir que lo de antes era mejor, mira, no hay un tema que me interesa. Tú tenías menos. una canción en tu proyecto... mi proyecto musical, En tu proyecto musical humorístico, que te llamabas el Crack, ¿no? Yo me llamaba... El Crack. Tuve muchos nombres. O sea, muchos como nombres. El cuñado cantautor, que era la descripción del proyecto, pero luego te llamabas el Crack. El Crack, sí. Tenías un tema que era lo de antes era mejor. Lo de antes era mejor, sí. Qué temazo. Habría el concierto con ese tema, de hecho. Es que estaba muy guay. Estaba muy guay. Ay. Es curioso, ¿no? Que era una canción... contemporánea, claro. Y a la vez, o sea, era una canción que se negaba a sí misma. Lo que hacía yo no ha sido moda jamás. Sí, hay el tipo de música que hacía no tiene ningún sentido. Hablando de exnovios, un exnovio mío tenía un concepto que me gustaba mucho, que era el concepto de amodé. Para esas cosas que no es que estén pasadas de moda, ¿no? Que es que nunca lo fueron. Sí, pues Está era algo guay. así, porque era yo haciendo mis canciones sin ser músico, así que... No estaban guay. Yo te hice una base para un tema de rap. Tú hiciste una base para un tema de rap, o sea, tema de rap base, obligatorio. Y la primera base de rap que hice fue la tuya, y luego ya Los Chicos del Maíz, que empecé en el rap contigo. Has escalado muy rápidamente. Exacto. Igual debería pasarle el rap. Lo siguiente ya, Jay-Z. Debería pasarle al Nega el rap que me hiciste, o sea, la base que me hiciste. Bueno, yo solo hice unos coros, ¿no? La base te la hizo Rafa, creo. Vale, es verdad, sí. Estaban guay. Vale, pues nada, ¿quieres añadir algo más sobre este tema? No, porque ya se ha hablado bastante. Para cuando lo publiquemos ya será un tema que nadie se recordará realmente. Bueno, seguramente para cuando lo publiquemos James Rhodes ya habrá vuelto a decir algo. Habrá dicho algo. Sí, entonces, retomando un poco para los die hard fans de Todo Mal, este vórtice, eso significa que Rosalía va a hacer algo bueno ahora, ¿no? O sea, el tema era que cuando James Rhodes hacía una cagada, Rosalía iba a hacer algo bueno. Ya, lo que pasa es que como corrige rápido James Rhodes y tal... Recoge cable rápido, y recoger cable... No sé si hemos hablado de esto en algún momento y podríamos hablarlo ahora, fugazmente. El valor que tiene recoger cable. Sí, recoger cable. En este país al menos... Recoger cable es fuerte. No debería serlo, pero viendo lo que le cuesta a la gente decir, esto que he hecho es una mierda, me doy cuenta ahora de lo que he dicho y lo que he hecho, y ahora he cambiado de opinión porque obviamente me habéis enseñado que esto está mal, esto no dice nadie. Ya. Cuesta tanto que hay que reconocerlo. Sí, no, James Rhodes recoge cable rápido. Casi te convierte en un héroe. Casi ahora la imagen de James Rhodes es mejor que antes. No, porque nadie habrá leído la respuesta, solo tú. Yo ni siquiera yo que le estaba defendiendo la había leído. Así que seguramente su imagen será negativa, pero claro, lo ha vuelto a hacer bien de alguna forma. Pero porque cae bien, a mí me cae guay a pesar de todas estas cosas. Bueno, pues ya está. Pues... Rosalía lo único que puede hacer para redimirse es sacar un Malquerer 2. Va a sacar un disco ahora. Por favor. Que mole. Me da pánico, da pánico. Bueno. Es que me gustó tanto el Malquerer, bueno, lo hemos dicho muchas veces, es que no tiene nada que ver con lo... Es que, claro, ya estamos. A ver, me estoy poniendo ante reggaetón ahora. Estamos cayendo en nuestra propia trampa, así que vamos a cortar. Vamos a cortar, sí. Pues ya estaría. Ya estaría, ha sido un bonito Todo Mal. Paseando con Todo Mal. No ha sido muy paseando. Es Paseando con Todo, es una subsección de Paseando con Todo Mal que implica Todo Mal a domicilio. Insistimos, si nos ofrecéis gatos y cosas, podemos ir a vuestras casas.
recordar que estamos en Flamingo Tattoo Shop, el mejor estudio de tatuajes de Valencia y del mundo. Venid aquí a tatuaros cosas para superar vuestra crisis de los 40. Si yo algún día me tatúo, seguro que será aquí. Pero ya tatúate ya. Tú querías tatuarte Loser en Comic Sans, que me parece el mejor tatuaje del mundo. En la nuca, además. A ver, igual la nuca es muy arriesgada. Ya es demasiado. Igual te lo puedes guardar un poco como, yo qué sé, la cara interna del brazo. En el sobaco. En eso, así un poco debajo. Loser en Comic Sans me gusta. ¿Y alguno más? A ver, algo de una Siria etapa seguro. Floral pasaste así, no, de árboles, como unos árboles. Nah, pero eso ya he visto pasó. Que ya pasó. Y además veo que son cosas que molan mucho, pero molan tanto que mucha gente lo lleva, ¿no? Claro. Y estás buscando el tatuaje original. no es que quiera algo original, que sea algo que me guste a mí ¿Y tu personalmente. gato? Sí, seguramente será Edward. Claro. Edward es el mejor. Edward es lo más. Pues bueno, antes de irnos, recordar a nuestros nuevos Patreons, que han sido muchos esta vez, ¿eh? Celia, Raquel, David y Sarne. ¿Pero cuántos? Sí. 4 personas increíbles. Son todas maravillosas, la verdad. Chulísimas, 4 personas chulísimas. Os queremos muchísimo y os deseamos que tengáis una vida fantástica. Que Isarne me ha dicho, me ha pedido perdón por ser rata de alcantarilla. No tenéis que pedir perdón. No pidáis perdón por ser rata de alcantarilla. Nosotros seguiremos metiéndonos con las ratas de alcantarilla por la broma. Pero ser rata es lo máximo. Sois unas ratas. Imagínate si sois unas ratas de alcantarilla, lo que son los que no nos dan absolutamente nada. Claro, que exacto. Son pues 300 personas que nos están escuchando ahora mismo. Gratis. No, está muy guay. Si todavía no sois Patreons y lo queréis ser, pues como es patreon.com/todomal. Ahí nos dais vuestro dinero. Que os queremos también solo porque nos escucháis. Sí, os queremos muchísimo, pero si nos dais vuestro dinero, pues más. Y ya está, nos vamos a despedir con una canción de un grupo nuevo que se llaman The Trashers. Ajá. Es un dúo madrileño donde canta y toca la guitarra Victoria Jackson. ¿Estamos haciendo hueco a madrileños? Sí. Aquí en nuestro podcast. Sí, porque Victoria Jackson, de hecho, es una diosa. La vi hace poco al frente de Ladies Crew. Vale. Y este es su proyecto donde compone y toca. El tema se llama Too Good to Be True y muy es bien. una maravilla. Así Ideal. que la semana que viene más y o peor.